se hace? ¿Qué tipo de liderazgo ejerces tú? Son algunas de las preguntas que hoy responderemos a través de las neurociencias. Un tema fascinante para muchos, entender cómo nos comportamos, cuál es el origen de nuestros comportamientos de acuerdo a las neurociencias. Muchas empresas consultoras nos esforzamos en desarrollar las competencias blandas y duras de un líder. Y creamos grandes programas, por supuesto, con mucho acierto, por supuesto, con mucho profesionalismo. Sin embargo, a veces se nos olvida responder a la pregunta primera, a la pregunta base, y es ¿cuál es el origen del comportamiento? Por lo menos a nivel neuronal, porque pues existen por supuesto muchísimas respuestas a nivel de inconsciente u otras tendencias, pero hoy trataremos de responderlas a través de el explicar cómo funciona un poco nuestro cerebro y de allí cómo se derivan algunos comportamientos que tenemos como líder. Sabemos que nuestro cerebro está dividido en dos partes, un cerebro izquierdo, un cerebro derecho, y de acuerdo a ello pues nos comportamos. ¿Qué hicimos para que se desarrollara más uno u otro o fuera predominante uno o el otro? Pues tiene que ver un poco con nuestra historia de vida, tiene que ver también un poco con la forma como fuimos criados, la forma como implantaron algunos valores que nosotros tenemos, y allí pues se deriva una serie de comportamientos. También tiene un componente genético, por supuesto, el tener más desarrollado un hemisferio que el otro. Vámonos con el hemisferio izquierdo, y ustedes como líderes, señores, líderes, por favor traten de identificar algunos de esos comportamientos, ¿verdad? Porque es importante en primer lugar identificarlos en mí, por supuesto, y posteriormente identificarlos en tu equipo de trabajo, porque hay unos que son compatibles y otros no son compatibles. Y por eso ahí puede estar la respuesta a muchas cosas de las que puedes estar experimentando. Vamos a irnos con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo frontal. Recuerden que tenemos una parte frontal y una parte basal. Cuando hablo de una persona con un hemisferio izquierdo predominante, estamos hablando de una persona lógica, una persona matemática, una persona técnica, una persona racional, una persona con respuestas metódicas, una persona de pensamiento realmente estructurado. De eso estamos hablando cuando hablamos de una persona que tiene una predominancia de cerebro, un líder que tiene una predominancia de este hemisferio izquierdo frontal. ¿Cómo es el comportamiento de esta persona? Puede ser una persona con poca expresión corporal, con poca expresión facial, con pocas aprobaciones porque tiene un nivel y una vara muy alta de exigencia en lo racional. Es una persona que puede ser calculadora, fría, un poco distante, y como es tan numérica, espera respuestas concretas y numéricas. Imagínense un líder así con alguien, por ejemplo, que le llegue con una excusa, que le diga, y no pude entregar el trabajo porque el computador se me apagó, porque llegué tarde, porque Transmilenio no pasó, porque esta persona pues jamás va a tener la oportunidad de escuchar este tipo de retroalimentaciones porque está esperando una respuesta lógico-racional, y así se va a desarrollar y a enfrentar a su equipo. Es muy importante entonces que identifiquemos si nuestra formación, nuestra historia ha hecho que nuestro hemisferio predominante sea el hemisferio izquierdo. No quiere decir que alguno sea mejor que el otro o digamos más oportuno que otro. Depende del cargo, depende un poco las circunstancias que lo rodeen, puede ser favorable o no tan favorable. Para un líder en cualquier estado es muy interesante ser una persona racional, competitiva, individualista. Puede ser favorable en ciertos contextos. Lo importante es que ese líder sepa interpretar cómo está compuesto su equipo y cuáles son las necesidades que tiene para ajustar un poco y tratar de tener un lenguaje que contacte más con todos los miembros de su equipo. Esa es la labor, esa es la misión de realmente un verdadero líder, ¿no? Poder identificar cuáles son esos valores cerebrales que tiene, pero cuáles tiene su equipo para poder hacer el ajuste pertinente. Tenemos también un hemisferio posterior izquierdo, o lo que llamamos un hemisferio basal izquierdo, que aunque siguen siendo personas de un pensamiento lógico, tienden más a ser psicorrígidos, organizados, muy secuenciales, planificador hasta en el mínimo detalle, y quienes conocen bien cómo funciona cada cosa a fondo, a profundidad.
Este es un hemisferio izquierdo muy parecido al frontal, pero este es un poco más aterrizado a poder discernir cuál es el paso a paso de las cosas. Puede ser una persona muy concienzuda o muy serena a la hora de pensar muy bien el procedimiento. Es una persona muy procedimental y le va a costar pues relacionarse con un equipo que de pronto no esté en esa misma sintonía. Es organizado, muy controlador del detalle, ¿cierto? Eso para que aquellos que también tienen un líder de esta forma también puedan leer y decir, entender y comprender un poco más el pensamiento y el cerebro de esa persona. Es una persona conservadorcísima, muy fiel y muy leal a lo que cree y muy leal a las normas y a los principios. Y de allí que pueda ser poco tolerante con actitudes de antivalores dentro de su equipo. Esta persona pues tiene tendencia a ser un poco lo que llamaríamos nosotros maniático, maniático del orden, neurótico con las cosas, con el paso a paso, y le cueste mucho flexibilizarse por el tipo de cerebro que maneja y que lo hace comportarse de esta o de otra manera. Por otro lado, nos vamos a ir a los derechos. Esos me gustan más porque yo soy derecha. Tenemos el frontal derecho. El frontal derecho es un cerebro creativo, innovador, un cerebro que se da permiso de flexibilizarse, tiene un talento especial para hilar en el aire, no conectar una idea con la otra y ver ese hilo conector que nadie más ve, pero que esa persona se anticipa a ver esos hilos conectores entre las situaciones que están ocurriendo. Es un visionario, un visualizador. Dicen muchas veces que este hemisferio es como el águila, ¿no? Que está volando y ve aquello que va a pasar, incluso se puede anticipar a lo que va a pasar desde su intuición. Entonces este es un nivel muy agradable en el relacionamiento. Hace ver las cosas donde nadie más las ve, entonces puede decir esto va a pasar y puede ser muy favorecedor en ciertos ambientes porque se anticipa a ciertos riesgos que vamos a correr dentro de un proceso. Son personas muy estratégicas, de muy buen sentido del humor, son personas que pueden llevar a un equipo desde su buena vibra a un cambio, a que lo sigan. Es una persona original, tiene una buena capacidad de dialogar, tiene una mente abierta. Ay, ojalá muchos fueran así, ¿cierto? Pero a veces nos encontramos en ambientes en donde esos neurotalentos están como más por el lado izquierdo. Y por supuesto que necesitamos saber el izquierdo, sino cómo vamos a tener los logros y los resultados que necesitamos, ¿verdad? Pero esta es una persona muy futurista, se arriesga muchísimo también. Esta persona este líder puede decir, me arriesgo y pase lo que pase, asumo. Entonces lleva al equipo como a nuevas metas, lleva al equipo a un poco salirse del esquema, a ser disruptivo dentro de su esquema. Son personas muy interesantes de relacionarse, tienen un ok grandísimo en la parte de relacionamiento. Estamos hablando de un frontal derecho que puede llegar a manifestarse como un líder muy agradable, ¿verdad? Muy fácil de llevar, muy tolerante, muy fresco, muy buena escucha también. Puede ser que a veces le cueste un poco, le cause estrés. Le causa estrés el no poder relacionarse un poco desde lo tan planificador que puede ser un izquierdo, y puede tener en su equipo muchos izquierdos. Entonces tiene también que encontrar la forma de conectar con esas otras personas de su equipo que pueden ser izquierdas, ¿no? Le cuesta, se siente un poco estresado con los números, con la excesiva planificación, va guiándose más bien por lo que está sintiendo, por lo que el equipo le hace sentir, por lo que la situación le hace sentir. Bastante sensorial y kinestésico es este frontal derecho. Y el posterior derecho, o sea el basal derecho, también es un interesante liderazgo, ¿no? Un poco más emocional, pero su capacidad de servicio es increíble, ¿no? Lo llaman a veces el caballo, ¿no? Es aquel que quiere llevar la carga de todo el mundo. Como buen caballo va a una velocidad grande, es un poco idealista, ¿no? Idealista del entorno. Se puede frustrar muy fácil porque al ser tan bondadoso y tan servicial, pues puede encontrar un ambiente que no le va a favorecer mucho, ¿no? Ese ambiente donde a veces las personas no somos tan buenas ni tan queridas, y puede frustrarse y encontrarse con la cruel realidad por lo que es tan idealista, ¿cierto?
digamos, son unas personas también que ya dependen demasiado del equipo, entonces pierden un poquito de autonomía. Es importante ahí que lo revisen, señores hemisferio derecho posterior o basal, porque a veces puede encontrarse en problemas cuando se trata de relacionarse con los demás, porque pide demasiadas opiniones y eso hace que pierda un poco de autonomía, lo cual no es tan esperado para un líder, ¿no? Hay que tener cierta autonomía en las decisiones y filtrarlas por ciertos caminos que no siempre el equipo va a estar de acuerdo y él espera hasta que haya un acuerdo. Entonces eso le puede traer a algunas dificultades en su relacionamiento con frente a otro tipo de liderazgo, ¿no? Hasta sus pares que son líderes, porque él va a defender siempre la posición de su equipo y pueda que esté con otro par, otro líder que esté en una posición más izquierda, entonces va a entrar ahí como en un choque, y sobre todo a este líder derecho basal le va a costar, ¿no? Muy emocional, puede quebrarse muy fácil, puede llorar cada pérdida de un miembro de su equipo, puede llora con las frustraciones y dolores de su propio equipo, las vidas personales de su equipo. Es un personaje también muy sensible y muy interesante, sin embargo es importante también que se alinee, ¿no? Como con los pies en la tierra un poco, aterrizando un poco, puede ser una combinación muy interesante que tenga algo de izquierdo. Obviamente todos tenemos todos los tipos de cerebro y todos los talentos, pero como les digo, hay uno predominante. Ese predominante va a hacer que estimules a tu equipo de una manera o de otra, que enfrente ciertas circunstancias de una manera más práctica, de una manera más emocional, de una manera más sensible, de una manera más soñadora o de una manera más aterrizada, ¿no? Que te cuesten los cambios, que no te cuesten los cambios, que seas capaz o no de despedir a un miembro del equipo, que te sientas bajo presión o no, de acuerdo a ciertos indicadores de logro, y eso dependerá también de ese neurotalento que hayas desarrollado de la manera que tú puedas identificar hoy. ¿Cómo nos lleva esto nosotros a entender un poco desde la neurociencia? Un poco estamos explicando nuestras relaciones interpersonales, cómo se desarrollan, pero también hoy en día en tema de liderazgo jerárquico, donde está un pluma blanca visible, pues está en tendencia a extinguirse. Vamos hacia un punto donde está de moda o se va a poner en tendencia el liderazgo redárquico, donde todos pertenecemos a una misma red, todos opinamos, todos nos enfrentamos realmente a las circunstancias donde no hay uno visible realmente. Un liderazgo coach donde dejo brillar a los demás y yo estoy atrás. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar esas luchas de poder? ¿Cierto? A dejar esos individualismos, a dejar esa competitividad y realmente preocuparnos por el equipo. ¿Qué tan dispuestos estamos? No lo sé. Realmente creo que es una circunstancia difícil a la cual yo creo que por lo menos en Colombia aún nos falta mucho de ese líder moderno, de ese líder que pasa por encima de sus mismos neurotalentos y dice tengo que arriesgarme a hacer algo diferente, porque pues estamos parados en esto es lo que hay y pues miremos a ver cómo me aceptan así. Mi llamado hoy es a entender que esos neurotalentos tienen que ver con nuestras capacidades, pero también en identificar ese estilo de pensamiento, ese filtro que hago cuando entra esta información y cómo le causa o no beneficio a mi equipo. Está ahí la parte humana, está ahí donde nosotros debemos tener un poquito más de esfuerzo. Hay muchos sacrificios que debemos hacer como líderes a veces, hay muchas renuncias a mi parecer, a la forma como yo creo que deben ser las cosas y como yo creo que por experiencia o por desarrollo o por formación creo que deben ocurrir. Hoy estamos más conectados con un tipo de liderazgo muy equilibrado, donde aunque yo no tenga ciertos talentos, los copio de mi equipo y mi equipo de mí. Dicen que el cerebro del equipo empieza a alinearse con el cerebro del líder y todos empiezan a convertirse de acuerdo a ese líder. Así que la responsabilidad es bastante alta, ¿no? Y bastante amplia al poder decir, ven, yo soy influyente para bien o para mal, y cómo manejo esa influencia es la ventaja y la característica más importante de un verdadero líder. No es aprobar lo que hay, efectivamente hay unos talentos, hay unas predisposiciones,
soluciones, hay unas predominancias que son bastante interesantes, pero qué bueno poder llegar a conectar realmente con el corazón. Es ahí donde Endorfina te llega con su escuela al corazón del líder, para no solamente desarrollar las habilidades blandas y duras de un gerente, de un director o de un cargo, sino encontrar el alma, ¿no? ¿Dónde está el alma de esa persona? ¿Qué le pasó al alma de esa persona? ¿Y qué tan dispuesto estás tú, señor o señora líder, a darle una mirada mucho más sensible, mucho más redárquica a tu liderazgo? Pues es ahí donde entra el trabajo especial de Endorfínate. Yo los invito a que hoy trates de identificar cuál es tu estilo de pensamiento, trates de ver en tu historia qué pasó para que tengas ese tipo de pensamiento, y si ese tipo de pensamiento realmente empata totalmente con tu equipo. ¿Quiénes están en tu equipo? ¿Cuántos águilas tienes en tu equipo? Hemisferio frontal derecho. ¿Cuántos caballos hay en tu equipo? Hemisferio basal derecho. ¿Cuántos tigres hay en tu equipo? Hemisferio izquierdo frontal. ¿Cuántos osos hay en tu equipo? Hemisferio izquierdo basal. ¿Qué tipo de relacionamiento existe en tu equipo y cómo tú te debes ajustar a ellos? No puedes esperar que ellos te ajusten a ti, como es, digamos, lo que hemos aprendido normalmente en nuestra sociedad. Así que bueno, aquí quedamos, ¿cierto? Tratando de reconocer algunos de estos estilos, de repente podamos profundizar un poco más. Me gustaría conversar con ustedes sobre ese cerebro reptil y sobre ese cerebro que está un poco más evolucionado, ¿no? Ese cerebro reptil que nos va a dar unas respuestas instintivas, a veces muy valiosas, y a veces cómo subimos esa información al neurocórtex para tener un mejor relacionamiento. Espero que les haya gustado este pequeño encuentro con los neurotalentos del líder y que podamos pues encontrarnos en la escuela. Ya tenemos un primer grupo de la escuela, vamos adelante confiados a certificarnos como los mejores líderes, con un corazón maravilloso, con un corazón de oro. Así que nos vemos pronto, señores líderes, aquí con estos líderes equilibradísimos en su vida emocional y en su vida neuronal y en sus talentos. Nos vemos pronto, síganos por las redes, inscríbanse a nuestra escuela para líderes, el corazón de líder.